en este caso el flujo permanente 2D, que sería en este caso más aplicable a las condiciones de campo. Flujo 2D, aunque no va a ser representativo, porque el flujo representativo tendría que ser el flujo tridimensional, pero nos va a ser de bastante utilidad para el análisis, por lo menos un análisis bidimensional. Entonces, ¿qué vendría a ser el flujo 2D? Tenemos varios métodos para el estudio de la infiltración 2D. Entonces, vamos a tener que cada uno va a ser adecuado para una clase particular. ¿Por qué decimos que para una clase particular? Estamos viendo cierta complejidad para el caso unidimensional. Entonces, para el caso bidimensional, para el caso 2D, vamos a tener condiciones particulares, mejor dicho, vamos a tener soluciones para condiciones particulares. Entonces, no necesariamente esas soluciones particulares se van a poder generalizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles son esas condiciones para las cuales ha sido resuelto el problema. Entonces, por eso que tenemos que tener presente, cada solución va a ser particular para un determinado problema y en este caso su uso para otros problemas puede resultar en imprecisiones cuando se le aplique a diferentes situaciones. Por ejemplo, podemos considerar una presa de concreto. Entonces, como ya sabemos, en una presa de concreto, ¿cómo es que analizamos, en este caso, la infiltración del agua a través del medio poroso? En este caso, el medio poroso viene a ser la cimentación. La presa de concreto la consideramos impermeable. Pues además de ello, a ver, en este diagrama tendríamos una presa de concreto con una cortina impermeable. ¿Cuál era el medio poroso, profesor? El suelo de cimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el flujo bidimensional? Acá tenemos una figura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la figura? Una sección en un plano. Entonces, esta sección en el plano está asumiendo una distancia transversal a la sección unitaria. Por eso consideramos un flujo 2D. ¿Qué es lo que observamos en este diagrama? Observamos que el agua va a infiltrar o va a percolar a través de la cimentación del suelo y esa infiltración lo describimos mediante las líneas de flujo, mediante trayectorias curvas. Entonces, para entender en este caso la ecuación diferencial que gobierna el flujo a través de los medios porosos en una condición bidimensional, vamos a analizar el flujo en un punto P. Pues, ¿qué es lo que vamos a tener en ese punto P? A este determinado punto P lo podemos ampliar. Lo podríamos ampliar en coordenadas, en este caso X, Y, Z. Pues lo que estamos analizando vienen a ser las coordenadas X y Y. Tenemos el punto.
El punto en este caso va a estar representado por un elemento diferencial. En este caso, ¿cómo representamos el elemento diferencial? Lo representamos mediante un prisma. Pues tenemos el punto P y tenemos el prisma en el contorno, prácticamente en el contorno del punto. Entonces, en ese punto, ¿qué clase de flujo vamos a tener? Vamos a tener el flujo en dos direcciones. Vamos a tener, en este caso el prisma está conformado por 4 superficies. De esas 4 superficies, en el análisis de flujo bidimensional, únicamente nos va a interesar el flujo a través de las cuatro superficies. En las superficies que prácticamente, en las superficies transversales al plano XY. Pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, una velocidad X que va a circular a través de la sección transversal dada por la distancia Y y por la distancia Z. Esa velocidad va a ser en el sentido X. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa velocidad cuando pasa a través del punto P? Vamos a tener una variación y vamos a tener un incremento diferencial. Entonces vamos a tener la velocidad B sub X más la derivada parcial de B sub X con respecto a X por delta de X. Eso respecto a la dirección horizontal. Lo mismo vamos a tener respecto a la dirección vertical. Vamos a tener una velocidad, en este caso velocidad B sub Y, que se va a dirigir al punto que estamos analizando, y a través del punto vamos a tener una velocidad de salida, en este caso que va a ser B sub Y más una derivada parcial de la velocidad en Y con respecto a la distancia Y por delta de Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el análisis en el punto P. En este caso estamos analizando el punto P en un elemento diferencial. Entonces, ¿por qué se caracteriza este elemento diferencial? El elemento diferencial se caracteriza por sus dimensiones diferenciales. Delta de X, su dirección diferencial, delta de Y y delta de Z. Entonces, ¿cuál sería el volumen, en este caso, del elemento diferencial? El volumen del elemento diferencial estaría dado por delta de X, delta de Y, por delta de Z. Entonces, la velocidad en el punto P, como hemos podido observar, la podemos representar por sus componentes, horizontal B sub X y vertical B sub Y. Pues, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? En este caso, velocidad B sub Z va a ser igual a 0, porque estamos analizando un problema bidimensional únicamente en el plano X y Y. Otra característica de este elemento diferencial. En este caso, como característica tenemos que la velocidad va a ser tangente a el punto que estemos analizando. Entonces, ¿en qué va a consistir la ecuación? Primero tenemos acá, tenemos el flujo bidimensional a través de la cimentación de la presa, que es impermeable, y lo que evaluamos son un elemento diferencial, cómo es que se va a dar las condiciones de flujo en el elemento infinitesimal.
Entonces, ¿qué es lo que asumimos? ¿Qué es lo que consideramos? ¿Cuáles son las hipótesis que necesitamos para resolver, para plantear la ecuación diferencial? Necesitamos asumir que, primero, el agua es incompresible. Luego, tenemos la diferencia de caudal que entra por las caras del elemento y el caudal delta de Q de salida que sale por las caras del prisma, se puede escribir como. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el diferencial del caudal va a ser igual al diferencial del caudal que entra menos el diferencial del caudal que sale. Entonces, ¿cuál es el caudal que entra? El caudal que entra al elemento diferencial es la velocidad X por el área de la sección transversal. El área de la sección transversal está dado por delta de Y multiplicado por delta de Z. A eso le adicionamos la velocidad en el sentido Y multiplicado por el área de la sección transversal. En este caso tenemos delta de X multiplicado por delta de Z. Y lo mismo tenemos para el caudal que sale. En este caso, ¿cuál es la velocidad? Velocidad en Y más la derivada parcial de la velocidad en la dirección Y por delta de Y multiplicado por el área de la sección transversal. El área de la sección transversal, delta de X por delta de Y. Y lo mismo tenemos para la otra velocidad que sale, B sub X. Pues tenemos diferencial del caudal de entrada vendría a ser igual a la velocidad X por el área de la sección transversal. El área de la sección transversal, delta de Y por delta de Z. Le adicionamos la velocidad en Y por diferencial de X, diferencial de Z. Ahora, para el caudal de salida, delta del caudal de salida, tenemos únicamente el incremento diferencial de la velocidad. Tenemos velocidad de X más derivada parcial de velocidad de X con respecto a la dirección X, multiplicado por el área de la sección transversal. Tenemos delta de Y, delta de Z. Y le adicionamos el otro caudal de salida, velocidad en Y más diferencial de la velocidad en Y con respecto a la derivada parcial de la velocidad en Y con respecto a la dirección Y multiplicado por el área de la sección transversal. El área de la sección transversal está dado por delta de Y multiplicado por delta de Z. Entonces, el diferencial del caudal viene a estar dado por en este caso, por la resta. Caudal de entrada menos caudal de salida. Entonces, únicamente tendríamos que reemplazar. Tendríamos el mismo caudal de entrada y en este caso tendríamos el signo negativo. Velocidad X de Y de Z menos la derivada parcial de velocidad en X con respecto a X por el diferencial de X de Y de Z. Tendríamos más velocidad de Y, velocidad Y de X de Z, menos la otra componente, velocidad Y de X de Z menos derivada parcial de Y, de la sección de X de Z. Acá ya hemos adicionado. Acá ya hemos adicionado la velocidad, tenemos el total, entonces simplemente tendríamos acá. Entonces, ese sería el diferencial del caudal. Entonces, de esta expresión podríamos simplificar. Tenemos la velocidad en X por la sección transversal menos la velocidad en X por la sección transversal. Tenemos velocidad en Y por la sección transversal menos la velocidad en Y por la sección transversal. Entonces, ¿qué nos quedaría? El diferencial del caudal sería igual a menos la derivada parcial. En este caso tenemos derivada parcial de
B en X con respecto a X más derivada parcial de en la dirección Y, velocidad en Y con respecto a Y. Todo eso factor, si vemos en este caso en las dos expresiones tenemos el volumen, en este caso tenemos el volumen de X, de Y, de Z. Ese sería el caudal diferencial en el elemento que estamos analizando en el punto B. Luego, ¿cómo podríamos, otra forma de evaluar el caudal? ¿Cómo podríamos evaluarlo? Podríamos evaluarlo como el volumen entre tiempo. En este caso, ¿cuál sería el volumen? El volumen sería el volumen del agua. Ahora, recordamos que en este caso el volumen del agua, ¿a qué correspondería? Correspondería al agua que está, en este caso, correspondiente a la fase agua en el elemento del suelo. ¿Qué es lo que tenemos en el elemento del suelo? Tenemos tres fases: fase sólidos, fase agua, fase aire. Ese volumen de agua que estaríamos evaluando va a corresponder a la fase del agua. ¿De qué otra forma podríamos evaluar ese diferencial de caudal? El diferencial de caudal lo podríamos evaluar como el diferencial del volumen de agua en base al tiempo, algún diferencial de tiempo. Bueno, ¿qué tenemos? Recordamos en este caso relaciones volumétricas, relaciones gravimétricas. Aquí venía a ser igual la saturación, volumen del agua entre volumen de vacíos. Lo que nos interesa es el volumen del agua. El volumen del agua nos va a estar dando por saturación multiplicado por el volumen de vacíos. Luego, el volumen de vacíos, ¿cómo lo podríamos, en base a qué lo podríamos evaluar? Lo podríamos evaluar en base a la porosidad. La porosidad en relación al índice de vacíos. Si recordamos la porosidad en base al índice de vacíos, tenemos índice de vacíos entre 1 más el índice de vacíos. Luego, la porosidad, aquí vendría a ser en base a las tres fases del suelo. En base a relación de volúmenes, ¿qué tendríamos la porosidad? Tendríamos volumen de vacío sobre volumen total. Entonces, podríamos despejar en acá el volumen de vacíos. Pues, ¿qué sería en este caso el volumen del agua? El volumen del agua sería saturación multiplicado por, en este caso, índice de vacíos 1 más índice de vacíos multiplicado por el volumen total. Ese sería el volumen del agua. Ahora, volumen. Estamos analizando un elemento diferencial. El volumen del agua sería saturación, índice de vacíos 1 más índice de vacíos. Volumen total sería la multiplicación de las distancias diferenciales, delta de X, delta de Y por delta de Z. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? En este caso tendríamos el diferencial del caudal. El diferencial del caudal sería derivada parcial de la saturación, índice de vacíos, el volumen del elemento diferencial, en este caso el volumen del suelo, dividido entre 1 más el índice de vacíos. Eso da por la diferencial del tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que tendríamos en este caso? El diferencial del caudal, evaluando los volúmenes. Diferencial del caudal sería igual. El diferencial de la saturación por la relación de vacíos en función al tiempo, multiplicado por, en este caso el volumen del elemento diferencial vendría a ser una constante. Entonces tendríamos delta de x, delta de y, delta de z. Y tendríamos igualmente como constante 1 más la relación de vacíos. Entonces tendríamos dos diferenciales de caudal. Un diferencial de caudal dado por la diferencia, el caudal que entra menos el caudal que sale. Y tendríamos otro diferencial de caudal que lo calculamos en base a la variación del volumen del agua con el tiempo. Pues, ¿qué es lo que en este caso tenemos el mismo diferencial del caudal? Entonces podríamos igualar ambas expresiones. Pues, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos diferencial del volumen de velocidad en x con respecto a x más diferencial de velocidad en y con respecto a y multiplicado por el volumen, en este caso volumen delta de x, delta de y, delta de z sería igual a el diferencial de la saturación por la relación de vacíos con respecto al tiempo por derivada con el volumen de, en este caso, el elemento diferencial dividido entre 1 más la relación de vacíos. Recordemos, es importante en este caso el ciclo. Entonces, en este caso simplificaríamos el volumen de los sólidos, el volumen total del elemento. Pero recordemos, en este caso de la ley de Darcy, ¿qué es lo que tenemos de la ley de Darcy? En la ley de Darcy tenemos velocidad en x, en la dirección x, es menos, primero vayamos desde el inicio, velocidad en x es igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico. Nuevamente, en este caso, recordando, gradiente hidráulico era menos diferencial de la carga entre diferencial de la longitud. En este caso, podemos considerar la longitud como x. Pues, ¿cuál sería la velocidad en x? La velocidad en x sería menos la permeabilidad en x por en este caso, por el gradiente. Sería la pérdida de carga en la dirección x. Y lo mismo tendríamos en la otra dirección. Tendríamos la velocidad en y, sería menos la permeabilidad en y por el diferencial de la carga en la dirección y. Entonces, estas velocidades tendríamos que reemplazarlas en la ecuación, en la última ecuación que tenemos. Pues, ¿cómo la reemplazaríamos? Tendríamos primero menos. Tenemos derivada parcial de la velocidad con respecto a x. En este caso, velocidad en x es igual a menos la permeabilidad en x por el diferencial de la carga con respecto a x. Que sumamos derivada parcial con respecto a y de la velocidad en y. La velocidad en y
es igual a menos K, la permeabilidad en Y, multiplicado por el diferencial de la carga en la dirección Y. Y eso lo igualamos a la otra expresión que vendría a estar dado en este caso por la derivada del producto. Entonces tenemos una constante 1 más E. En este caso tenemos el diferencial del producto S por E. Entonces el diferencial del producto vendría a ser la derivada de la primera parcial multiplicado por derivada de S multiplicado por E más derivada de E multiplicado por S. Entonces tenemos 1 más E constante y tendríamos derivada de S con respecto a T multiplicado por el índice de vacíos más la derivada de E con respecto a T multiplicada por la saturación. Entonces, para poder simplificar la expresión, tenemos que considerar hipótesis. Una primera hipótesis, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos una hipótesis 1. Hipótesis 1, consideramos el suelo homogéneo. Suelo homogéneo, ¿qué quiere decir suelo homogéneo? En este caso allá hemos realizado un ejemplo para un suelo heterogéneo. Hemos dicho que teníamos diferentes permeabilidades. En este caso, para un suelo homogéneo consideraríamos que la permeabilidad, en este caso que no se tendría variación de la permeabilidad en una determinada dirección. Por ejemplo, no tendríamos variación de la permeabilidad en la dirección X y tampoco tendríamos variación de la permeabilidad en la dirección Y, por lo tanto serían igual a 0. Entonces nuevamente acá tenemos el producto, la derivada del producto de dos funciones. Tenemos derivada de X, tenemos derivada de KX multiplicado por derivada de la carga entre X más derivada la segunda derivada de H de la carga con respecto a X multiplicado por KX. Pues, ¿qué es lo único que nos quedaría? En este caso estamos diciendo que la derivada de la permeabilidad con respecto a X va a ser 0, pues únicamente nos queda la segunda derivada. De la segunda derivada, ¿qué tenemos? La permeabilidad. Tenemos la permeabilidad en X multiplicado por la segunda derivada en la dirección de X. Lo mismo tenemos para el segundo, acá para la segunda expresión. La derivada de KY, en este caso lo consideramos como 0, entonces ya se anula ese elemento y en este caso le sumamos la derivada de la otra función. En este caso la derivada de la otra función sería la segunda derivada de la carga con respecto a Y multiplicado por K sub Y. Entonces tendríamos en este caso K sub Y por la segunda derivada de la carga con respecto a la dirección Y. Y tendríamos el otro lado de la expresión. El otro lado de la expresión estaría dado en base al índice de vacíos y la saturación. Entonces tendríamos 1 más el índice de vacíos multiplicado por, en este caso tenemos
derivada de saturación con respecto al tiempo multiplicado por el índice de vacíos más la derivada del índice de vacíos con respecto al tiempo multiplicado por la saturación. Entonces, esa sería la expresión para un suelo homogéneo. Luego, tenemos que seguir simplificando esta expresión. Acá tenemos el producto de dos funciones, el producto de dos variables. La derivada de, por ejemplo, de esta variable, del producto de dos variables. ¿Cómo calculamos la derivada del producto de dos variables? Entonces va a ser igual a la derivada de la primera variable por la segunda, más la derivada de la segunda parcial, de la segunda variable. La derivada del primer factor por el segundo, más la derivada del segundo factor por el primero. Y lo mismo aplicamos para este caso. Tenemos dos variables que derivamos. Pero el denominador es 1 más c, no tiene que dar nada. 1 más c viene a ser una constante. Estamos considerando derivada de una constante. Significa que ella también debería ser una constante. En este caso está multiplicando, la derivada está aplicándose. En este caso, a ver, 1 más c, ¿en base a qué lo hemos calculado? En base al el volumen total del sólido. Y por la otra parte lo hemos calculado en base al volumen de vacíos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta parte lo hemos calculado en base al volumen de vacíos. Y el otro, en este caso, toda esta expresión, el volumen total dividido entre 1 más c, ¿qué cosa era? El volumen de vacíos. El volumen de vacíos es constante. Toda esta expresión representa el volumen de vacíos. Ahora, este únicamente es el índice de vacíos, pero el índice de vacíos es como una variable. Pero estamos refiriéndonos al volumen de vacíos total. Todo este conjunto viene a ser una constante. Toda esta variable, el volumen total entre 1 más c. Mejor dicho, a ver, nos estamos equivocando. El volumen total entre 1 más c viene a ser el volumen de los sólidos. El volumen de los sólidos constante. Entonces, toda esta expresión viene a ser una constante. Ahora, de acá, la relación de vacíos, en este caso está como variable. El volumen total entre 1 más c viene a ser el volumen de los sólidos. Luego, podemos seguir simplificando la expresión. Podemos considerar otra hipótesis. Tendríamos una hipótesis 2. En este caso, consideraríamos al suelo isotrópico. ¿Qué quiere decir suelo isotrópico? Vendrían a ser todas las propiedades, mejor dicho, una propiedad no variaría con la dirección, sería independiente de la dirección que se analice. Por lo tanto, tendríamos la permeabilidad en la dirección X sería la misma que la permeabilidad en la dirección Y sería igual a la permeabilidad. En este caso sería suelo isotrópico. Pues simplemente tendríamos que despejar por acá. Tendríamos permeabilidad K según la derivada de la cara con respecto a X más la permeabilidad según la derivada de la cara con respecto a Y sería igual a 1 más C. Sería, tendríamos relación de vacíos derivada de la saturación con respecto al tiempo más la saturación derivada de relación de vacíos con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta expresión? Tenemos
hasta este punto, en este lado de la expresión, tenemos que la saturación va a variar con el tiempo y tenemos que el índice de vacíos también va a variar con el tiempo. Ahora, podríamos considerar otra simplificación, una hipótesis 3. Para esta hipótesis 3 tendríamos el índice de vacíos varía con el tiempo. Índice de vacíos varía con el tiempo y el grado de saturación permanece constante. En este caso, saturación es del 100%. Entonces, si la saturación es de una constante, en este caso es 1, la derivada de la saturación con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Entonces, la expresión se va a simplificar. Vamos a tener permeabilidad, segunda derivada de la carga con respecto a X, más la permeabilidad, segunda derivada de la carga con respecto a Y, va a ser igual a, en este caso tenemos 0, la derivada de la saturación, tenemos, en este caso tenemos la saturación es igual a 1, es 100% de saturación, dividido entre 1 más relación de vacíos, multiplicado por la derivada parcial de la relación de vacíos con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta expresión? En este caso tenemos la expresión para un suelo, primero homogéneo, un suelo isotrópico, un suelo con saturación completa. Entonces, esta ecuación sería la ecuación diferencial gobernante de la consolidación. ¿Por qué decimos de la consolidación? Porque en este caso tenemos la variación de la relación de vacíos con el tiempo. Pues tendríamos el efecto de la variación de la relación de vacíos con el efecto de la carga. Y tendríamos, en este caso, las propiedades que hemos considerado teniendo en cuenta la saturación completa del suelo. Entonces, ¿qué podríamos indicar de esta expresión? De esta expresión podríamos decir que el suelo prácticamente está completamente saturado, pero en este caso el volumen va a variar, el volumen de vacíos puede disminuir, en este caso podemos tener una consolidación o puede incrementarse, en este caso tendríamos una expansión. Otra hipótesis sería de que la relación de vacíos se permanezca constante y la saturación, el grado de saturación varíe con el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la expresión? Nuevamente tenemos un suelo isotrópico, tenemos un suelo homogéneo, en este caso, si es constante, la otra expresión sería igual a 0. Entonces, tendríamos relación de vacíos entre 1 más E derivada de la saturación con respecto al tiempo. Entonces, en este caso estamos considerando que no tenemos variación de la relación de vacíos, por lo tanto no tenemos variación de en este caso, los espacios vacíos, únicamente tenemos variación de la saturación. Entonces, esa expresión
representaría, en este caso, el flujo transiente del agua a través de un medio poroso. ¿Por qué decimos el flujo transiente? Porque en este caso vamos a tener una variación de la saturación. Ahora, para el caso del flujo permanente, tenemos que considerar otra hipótesis, una hipótesis 5. Entonces, para el caso de flujo permanente tenemos relación de vacíos constante y tenemos saturación constante. Entonces, para este caso, nuevamente tenemos la misma expresión . Pero en este caso sería igual a 0, porque estamos considerando que la saturación es constante con el tiempo, entonces tendríamos igual a 0. Y podríamos factorizar la permeabilidad. Tendríamos segunda derivada de la carga con respecto a la dirección X más la segunda derivada de la carga con respecto a Y sería igual a 0. Y de igual manera podríamos considerar o podríamos simplificar la expresión. Entonces, ¿cómo conocemos a esta expresión? En este caso, esta expresión la conocemos como la ecuación de Laplace. ¿Qué es lo que tenemos para la ecuación de Laplace? Primero tenemos suelo homogéneo, isotrópico, tenemos relación de vacíos constante y tenemos un suelo completamente saturado. ¿Qué quiere decir? Que el agua va a fluir o va a infiltrarse a través de los espacios vacíos completamente saturados. Esa vendría a ser la ecuación de Laplace. Eso para flujo bidimensional. Una última hipótesis, en el caso de que queramos simplificar. Una hipótesis número 6. Flujo unidimensional. Entonces, consideramos para flujo unidimensional que la variación de la carga en la otra dirección vendría a ser igual a 0. Entonces, tendríamos la segunda derivada de la carga con respecto a una dirección sería igual a 0. Entonces, ese sería el caso unidimensional. Entonces, a ver, lo que ya hemos visto. Primero teníamos un elemento diferencial de volumen, delta de X, delta de Y, delta de Z. Y podríamos expresar en este caso el caudal como la diferencia, el caudal que entra versus el caudal que sale, pero también podemos expresarlo como la variación del volumen de agua presente en el volumen de vacíos. Esa era la saturación y
y B, el volumen de vacíos lo representamos con B sub B. Entonces, el diferencial del caudal en este caso era el diferencial del producto de saturación por el índice de vacíos por el volumen del elemento diferencial dividido entre el diferencial del tiempo por 1 más E. Habíamos dicho que el volumen de los sólidos era una constante, era el volumen total dividido entre 1 más E. Y en este caso el volumen de los sólidos no va a variar con el tiempo, por eso decíamos, o por eso lo consideramos como una constante. Igualábamos las ecuaciones, en este caso igualábamos el diferencial del caudal por la diferencia de salida con entrada, lo igualábamos con el volumen, variación del volumen del agua con el tiempo. Considerábamos la ley de Darcy y teníamos en este caso la expresión completa para el flujo del agua en un medio poroso. Luego consideramos las hipótesis. En este caso, hipótesis 1 era que el suelo era homogéneo. En este caso, para suelo homogéneo teníamos que la permeabilidad no variaba en ninguna de las direcciones, ni en la dirección X ni en la dirección Y. Entonces, si no variaba, era una constante, por lo tanto, la derivada era igual a 0. Entonces, la expresión se simplificaba. Luego teníamos hipótesis 2, el suelo era isotrópico. ¿Qué representa que era isotrópico? La permeabilidad era la misma en todas las direcciones. Entonces, simplificábamos la permeabilidad. Luego tenemos otra hipótesis, hipótesis 3. El índice de vacíos variaba con el tiempo, pero considerábamos saturación completa en este caso el suelo. ¿Qué representa la saturación completa? Que todos los espacios vacíos están llenos con agua. Y la saturación permanece constante, pero la relación de vacíos varía con el tiempo. En el caso de que la relación de vacíos varíe con el tiempo, pero la saturación permanece constante, representaría el caso de la consolidación. Entonces, la ecuación que va a gobernar, la ecuación diferencial que gobierna la consolidación bidimensional es la que hemos deducido. Y teníamos otra hipótesis 4. En este caso, el índice de vacíos permanecía constante, pero el grado de saturación variaba con el tiempo. Pues, ¿qué representaba esta ecuación? Representaba la ecuación diferencial que describía el drenaje bidimensional. En este caso, ¿por qué únicamente describe el drenaje? ¿Por qué no es la ecuación diferencial que gobierna el drenaje? Porque en este caso tenemos la variación de la saturación, entonces tendríamos un flujo transiente. Ahora, en el caso de que tengamos una saturación completa, una saturación permanente, y tengamos la relación de vacíos constante, que no varía con el tiempo, tendríamos la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace es flujo bidimensional en medios porosos completamente saturados, homogéneos, isotrópicos. Pues esa vendría a ser la ecuación diferencial parcial que gobierna el flujo bidimensional en medios porosos, homogéneos, isotrópicos. Y de igual manera tendríamos el flujo permanente en el caso unidimensional. Luego, tendríamos otra forma de deducir esa ecuación diferencial. Otra forma de deducir esa ecuación diferencial sería mediante el uso de las ecuaciones, en este caso, ecuaciones de análisis vectorial.
¿a qué nos referimos con el análisis vectorial? En el análisis vectorial, como tenemos en la diapositiva, tenemos básicamente tres variables. Tenemos un gradiente de la función escalar. ¿Cómo expresamos? A ver, la función escalar. Primero, función escalar, tenemos la función phi que va a estar dado en base a los tres ejes coordenados. Por lo tanto, tenemos el gradiente de la función escalar, va a estar dado por, como tenemos en la diapositiva, la derivada parcial con respecto a la dirección X en la dirección X más la derivada parcial de la función escalar con respecto a Y en la dirección Y más la derivada parcial en la dirección Z con respecto a la dirección Z. Ese viene a ser el gradiente de una función escalar. Entonces, ¿por qué se caracteriza la función escalar? Porque sus variables en este caso pueden estar dadas en base a las componentes de un eje tridimensional. Luego, en el análisis vectorial también tendríamos otra variable importante. En este caso, como tenemos igualmente en la pizarra, tendríamos el divergente. El divergente de, en este caso, una función vectorial. Divergente de función vectorial. ¿Cuál sería la función vectorial? En este caso, la función vectorial sería la función b. La función b estaría dado en base a sus componentes en cada dirección. Pues tenemos b en base en los tres ejes coordenados, estaría dado en base a sus componentes en cada una de las